Muy buenos días, soy Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, y les doy la bienvenida a la cuarta edición de nuestros LIDE Talks. Hoy es un día muy importante para nosotros por la presencia de todos ustedes y porque nos acompañan tres distinguidos expositores, especialistas en temas de economía y de comercio internacional, de relaciones internacionales. Venimos llevando a cabo con éxito una serie de webinars con contenidos muy útiles para todos nosotros, y en especial en este caso, en el que, como el título lo dice, interpretamos que hay algunos factores que predicen la llegada de una tormenta. Este encuentro, al que todos ustedes nos acompañan, es posible, bueno, gracias al gran trabajo del equipo de LIDE Argentina y también al patrocinio máster de BDO, quienes son nuestros consultores y auditores. Nos va a acompañar con una pregunta el doctor Sergio Crivelli. Y tenemos también el apoyo institucional, el importante apoyo institucional de UCEMA. Saludo a Antonio Marín, su vicerrector, de GS1. Saludo a Guillermo Facio también, que nos está mirando. También saludo a Cambras y agradezco por el apoyo institucional, la Cámara Argentina de Industria, Comercio y Servicios Argentina-Brasil, al IAPG, Instituto Argentino del Gas y del Petróleo, a la Asociación Argentina de Volantes, para su tarjeta de afinidad MotorPass, a CERA, la Cámara de Exportadores de la República Argentina, a la Fundación Favaloro también, que nos acompaña junto con las otras instituciones que mencioné, con su importante apoyo institucional. También menciono a Claves, nuestro proveedor oficial de información competitiva. Saludo también a nuevos miembros del LIDE que están asistiendo. Los saludo a Gustavo Valdemoros, recientemente ingresada a la empresa RedLink, que está a su cargo. A Ernesto Mendizábal, de OLX Autos también. Bueno, aprovecho para saludar a José Luis Roses, que es ex rector del ITBA, que es miembro institucional del LIDE y acaba de ser designado por el Comité de Gestión del LIDE como presidente de la división LIDE Tecnología, así que lo saludo también a él. Javier Marbeck participa también por primera vez con nosotros, de la empresa Totus, a Francisco del Bono, que es el CEO local de Betop Internacional, un broker internacional de seguros, y también saludo a Sergio Wechselmann, que está al frente de la conocidísima empresa BMC Software. Nos acompañan muchos invitados especiales, CEOs de importantes empresas, los iré mencionando en el transcurso de esta hora que tenemos, pero quiero destacar la presencia de Mario Blecher, el expresidente del Banco Central, y también la presencia, la audiencia, para decirlo correctamente, del señor Eugenio Musac, que nos acompañó hace algunas semanas con con una brillante exposición sobre liderazgo, y él es un destacadísimo expositor del Brasil. Todos sabemos que se está como formando, hay indicadores como que están formando una tormenta, se está formando como una tormenta, por eso le pusimos el título La tormenta perfecta en la economía de la Argentina y del mundo. Y queremos que nos expliquen un poco, bueno, datos, diagnósticos, información, a los fines de que podamos de alguna manera tener, bueno, puntos sobre los que apoyarnos o algunas conclusiones de expertos que nos permitan minimizar el impacto de la crisis y por otro lado rápidamente salir o recuperarnos respecto en el post-crisis, cuando la niebla se despeje, estar mejor preparados para salir adelante. Entonces, vamos a recibir ahora a nuestros distinguidos speakers. Los quiero presentar a ellos. El señor Sebastián Maril, creo que tenemos una placa con sus nombres, es Sebastián Maril, que es director de Research for Traders. También nos van a acompañar en esta mañana el señor Marcelo Elizondo, que es director de consultora DNI, y al mismo tiempo ha sido designado también por el Comité de Gestión como presidente del LIDE Internacional, y la señora Diana Mondino, que es directora de Relaciones Institucionales de UCEMA, y desde para este año preside la división LIDE Economía. Necesitamos que ellos nos ayuden a entender un poco más lo que sucederá, como dije, para sobrevivir la crisis y para poder recuperarnos lo más rápido posible. Así que,
Con el permiso de todos ustedes, repitiendo la bienvenida que les doy y la alegría que tengo de que tantas personas nos acompañan en esta mañana, iniciamos con Sebastián, que nos va a dar un panorama específicamente sobre la cuestión de la deuda externa y el riesgo en ciernes que tenemos del default. Sebastián, muy buenos días y bueno, bienvenido a LIDE Talk. Rodolfo, buenos días y agradezco a LIDE por haber invitado a hablar en esta conferencia. Como bien decías vos, hablando de crisis, hay que hablar obviamente de la abultada deuda que tiene Argentina y el proceso que estamos llevando a cabo para reestructurarla. Y tal vez esta esta reestructuración sea una de las más complejas en la historia de los mercados de capitales. Motivos nos sobran. Primero, la cantidad de bonos que tenemos para reestructurar. Es decir, tenemos aproximadamente, solamente a nivel internacional, 68.000 millones de dólares que buscamos canjear en esta oportunidad, más lo que eventualmente canjearemos a final de año en ley local. Adicionalmente, tenemos la complejidad de haber emitido bonos con diferentes monedas. Euros, dólares, francos suizos, los bonos emitidos no ingresan en este canje. También tenemos deuda emitida con diferentes jurisdicciones. Aparte de la Argentina, que repito, va a venir más a fin de año, tenemos la ley internacional de Nueva York, tenemos ley inglesa, etcétera, etcétera. También tenemos deuda reestructurada, que vamos a reestructurar, que previamente había sido reestructurada. Yo no soy historiador, pero yo no recuerdo a un emisor que haya reestructurado su deuda y después la haya reestructurado otra vez. Y finalmente tenemos el tema que me lleva hoy aquí a hablar con ustedes, que es el tema de las cláusulas de acción colectiva. Tenemos bonos emitidos con diferentes acciones colectivas. Tenemos los famosos bonos K, que son bonos 2005, y los bonos M, bonos 2016. Para ilustrar mejor esto, imaginemos dos baldes. En el balde de la derecha tenemos bonos que ingresaron en este canje que el gobierno está llevando a cabo. Y en el balde de la izquierda tenemos bonos que no ingresaron al canje. La suma de estos dos baldes es más o menos 68.000 millones de dólares, que es el universo de bonos que el gobierno quiere canjear. Y en teoría, debería ser el universo de bonos sobre el cual se aplican las cláusulas de acción colectiva. ¿Qué son estas cláusulas? Es, palabra más, palabra menos, la cantidad mínima, la mayoría mínima de bonos en circulación que deberían aceptar los términos y condiciones que el gobierno presentó en el canje para que el canje sea declarado exitoso. Ahora bien, si yo soy acreedor hoy mismo, porque esto puede cambiar a partir del lunes cuando tal vez haya una nueva propuesta, me siento desprotegido si ingreso en el canje. Voy a explicar por qué. Primer motivo, si yo elijo el bono 2047, el más largo, no tengo una cláusula, la cláusula Rufo, que quiere decir que si el gobierno en el futuro reabre el canje, como pasó en el 2010, los beneficios económicos que van a tener aquellos que ingresaron en el canje 2021-2022, no va a ser beneficiado los que ingresaron con el bono 2047. Segundo motivo, esta reapertura de canje en el futuro, y por eso yo, acreedor, me siento desprotegido hoy si quiero aceptar la oferta, puede ser segmentada. El gobierno puede decir, yo reabro el canje solamente para esta serie de bonos y para estas no. Motivo por el cual, si yo quiero beneficiarme de la reapertura del canje, no voy a poder hacerlo. Tercer motivo, y esto es importante, si hay juicios contra Argentina, que los va a haber, descártenlo eso, Argentina dice, yo voy a pagar el fallo del juez X a aquellos que emitieron el juicio, pero aquellos que ingresaron en el canje no los van a ver ningún solo centavo. Pensemos de la siguiente manera. Hoy ingreso en el canje. El 2023 empieza a pagar el cupón Argentina, un pequeño cupón de 0,5%. El bono más corto empieza a pagar cupón, todos empiezan a pagar cupón en el 2023. Si yo inicio juicio en junio del 2020, ahora, en junio del 2021 voy a tener sentencia firme de la Corte Inferior del Distrito Sur de Nueva York. En junio del 2022 voy a tener sentencia firme de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York.
Y en junio del 2023 voy a tener sentencia firme en la Corte Suprema de Estados Unidos. Argentina, recordemos que nunca gana un juicio internacional en términos de bonos. Así que yo en 2023, holdout, que me quedé afuera, podría llegar a cobrar la totalidad de mis bonos antes que aquellos que ingresaron en el canje pueden cobrar el primer cupón de 0,5 que el gobierno dice periodo de gracia de 3 años. Por eso me siento desprotegido. Y el cuarto motivo por el cual me siento desprotegido es que si yo ingreso al canje puede ser que reciba un bono que no quise. El famoso efecto cascada, la cláusula waterfall, está incluida en el prospecto. Por ese motivo yo digo, el gobierno con este canje y con estas cláusulas de acción colectiva busca forzar una reestructuración exitosa. ¿Cómo lo hace? Si antes el universo para aceptar y aplicar las cláusulas de acción colectiva eran los 68.000 millones de dólares, ahora el gobierno, con esta reestructuración, está diciendo que muy probablemente baje ese umbral a un número que no sabemos y el gobierno tampoco sabe, depende mucho de las cifras que reciba el 8 de mayo. Y de esta manera arrastra a aquellos que no quieren ingresar al canje, los arrastra a ingresar de alguna manera de tal cual que los que ingresaron, tal vez las minorías, arrastre a la mayoría y los fuerce a ingresar un bono que no querían. Esto es muy complejo de explicar en 15 minutos, después puedo responder preguntas cuando llegue la sesión y si posteriormente de manera privada si alguno me escribe. Por eso mismo el gobierno, para proteger a los acreedores que quieren ingresar al canje, tiene que hacer tres cosas. Primero, mejorarles la estructura económica de la oferta. Esto probablemente lo veamos la semana que viene, antes del 8 de mayo, porque el gobierno esta semana está llevando a cabo un roadshow virtual con los acreedores internacionales. Mejorar económicamente es mejor cupón, bajar los vencimientos, pagarme algo de efectivo por adelantado, el famoso sweetener, el endulzante. La segunda manera que puede mejorar la propuesta es, decime cómo me vas a pagar lo que querés pagarme. Es decir, yo te puedo ofrecer una propuesta muy atractiva, pero si no me expresás cómo me vas a pagar, no te creo. Es el famoso plan económico. El gobierno aún no ha presentado el plan económico que diga a los acreedores, tranquilos, te voy a pagar a partir del 2023. No lo ha explicado cómo. Y la tercera manera que puede mejorar la propuesta económica es mejorando estas cláusulas legales que acabo de explicar. El gobierno intenta con este canje tres cosas. Obviamente, primero, reducir la mochila que tiene de deuda. Pero recordemos que va a cambiar 68.000 millones de dólares por un máximo aprobado por el Securities Exchange Commission de 50.500 millones de dólares. No va a haber mucha reducción de capital, sí de intereses. Segundo, el gobierno busca evitar los errores del pasado. Es decir, busca que los juicios que causaron tantos problemas a Argentina en el pasado se vuelvan a repetir. Por eso busca minimizar la cantidad de holdouts, trayéndolos, arrastrándolos de manera forzada al canje. Y tercero, el gobierno busca de esta manera forzar un canje exitoso, bajando ese umbral al cual le va a aplicar las cláusulas de acción colectiva. Por este motivo, y tal vez intencionalmente o no lo sabemos porque no sabemos los motivos del gobierno, esta estructura legal no protege al acreedor, no protege a aquellos que ingresan al canje, puede cambiar y tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si esta estructura legal se mantiene, va a haber muchos juicios iniciados en las cortes internacionales por aquellos que optaron por quedarse afuera. Con esto termino, te agradezco mucho nuevamente la participación y vuelvo más tarde, obviamente, a responder cualquier pregunta que tengan los panelistas. Vamos a continuar con una mujer que se destaca por su capacidad y por la lucidez en sus reflexiones, con un gran background técnico. Le doy la bienvenida a la nueva presidenta de Lide Economía, a la señora Diana Mondino. Bienvenida, Diana, y un gusto que nos acompañes en esta mañana. Hola Rodolfo, y hola a todos, aunque no nos vemos. A mí me toca la difícil tarea de contar en 10-12 minutos cómo está la situación de la economía argentina y las perspectivas.
Para hablar de la situación presente uno siempre tiene que ir futuro, siempre tiene que saber más o menos dónde estábamos, así que permítanme hacer arqueología económica, o sea, remontarme al lejanísimo tiempo de hace 9 meses, antes de las PASO. Independientemente de la opinión que cada uno de ustedes tuviera, unos días antes de las PASO, el Fondo Monetario había sacado un informe diciendo que consideraba que la deuda argentina era sustentable, que las perspectivas económicas eran razonables, estábamos yendo a un déficit cero con algunas argucias contables, pero hacia allí estábamos yendo, déficit cero, y la discusión seguía siendo, después de 4 años, si necesitábamos shock o gradualismo. Pero por otra parte, la gran parte de los economistas nos desgañitábamos hablando de la política monetaria, que era tan extremadamente restrictiva, y que la emisión futura que implicaban las LELIQ iba a traer más problemas. No solo era un costo para las empresas, sino que teníamos miedo de lo que pudiera ocurrir en el futuro. Bueno, fast forward, ni siquiera la situación actual, ya en febrero el Fondo Monetario, ya digo ese porque son los informes más conocidos, ya decía que la situación argentina era bastante débil, era muy peligrosa. Puede ser por diferentes razones, alguien que dice que el Fondo Monetario, viendo esta cuestión del default, quería ser el que cobraba primero, pero en muchos casos, básicamente, todo lo que había comenzado entre los temblores políticos y temores políticos, más las leyes de emergencia de diciembre, etcétera, básicamente la economía que ya estaba en recesión estaba cayendo. Los números de febrero, antes de la pandemia, antes del anuncio del default, eran espantosos. Ya teníamos una caída en recaudación grande, una emisión que estaba saltando y una brecha fiscal que había pegado un verdadero salto. O sea, ya estábamos, antes del default, antes de la pandemia, en una situación extremadamente delicada. Pero teníamos 4 oportunidades de crecimiento, que, digamos, Argentina posiblemente sea el único país del mundo que tiene 4 sectores que podían ser quienes tiraran de la economía, cada uno individualmente y la suma mucho más. Pero bueno, ahora estamos en esta situación en donde hemos tenido esta, que todos conocemos, digamos, en donde estamos básicamente encerrados, no solo los argentinos, sino prácticamente la totalidad de la humanidad, excepto algunos países de África. Todos los demás están llevando a cabo distintos grados de aislamiento social, y de estas 4 oportunidades, el turismo, bueno, dificilísimo que se vuelva a reactivar pronto, sobre todo en Argentina, que ha sacado esta medida tan draconiana de que no permitirá o tendrá que hacer autorizaciones uno por uno de los vuelos que haya hasta el 1 de septiembre. Entonces el turismo interno y el turismo externo, tanto receptor como emisor, están seriamente comprometidos. Tampoco hay espectáculos, tampoco hay turismo, tampoco hay restaurantes, o sea, todas las cosas que son de la industria de servicios están en el mundo y en Argentina en una situación catatónica. O sea, hay en algunos eventos, digamos, donde están directamente cerrados, ingresos cero. La otra industria que tiene Argentina, que estaba funcionando muy bien y creo que continúa muy bien, y esto tal vez le dé una oportunidad, es la industria del conocimiento. En Argentina tenemos una cantidad de gente que trabaja de distintas maneras, no solamente es las cosas que se puedan hacer de programas digitales, sino en biotecnología, hay muchísimos otros elementos donde Argentina tiene ventajas competitivas, pero la pandemia ahora está generando que haya una caída en el salario real en Argentina, muy importante, pero en el resto del mundo también. Con lo cual la competencia ahí, que veníamos muy bien, yo creo que lo vamos a mantener, pero digamos, los márgenes van a ser muchísimo más estrechos. El tercer factor que teníamos era la energía. No hace falta que les cuente lo que ha pasado con el precio del petróleo por este aumento de oferta y caída de demanda simultánea que ha habido en el mundo. Por lo tanto, en Argentina hemos tenido los mismos embates que en el resto del mundo. Pero la imaginación política que tenemos en Argentina ya tenía de antes un barril criollo, y ayer se ha vuelto a presentar una nueva propuesta de barril criollo, en donde estaríamos los consumidores subsidiando no solamente a los productores, sino también al Estado a través de los impuestos con lo que consumimos, sino también a las provincias que deben cobrar o querían cobrar regalías, pero no en función del precio real del petróleo, de lo que cueste producirlo, sino de este barril criollo. Con lo cual, en vez de gobernadores en las provincias petroleras, tenemos califas, cobran en cualquier circunstancia. Y hago esta, digamos, piensen ustedes de todas maneras en el mundo árabe, que están teniendo esta fenomenal caída de ingresos,
todos los países que dependen de esto, Rusia, Venezuela, Irán, Irak, etcétera, pero los países árabes también, lo que significa para los déficits de ellos. Con lo cual, el mundo entero cruje por este mismo factor. Con un agravante, muchos de los jeques árabes son dueños de clubes de fútbol, de hoteles y todo eso también está en una pésima situación. Pero ahí sufre el bolsillo de ellos. Acá en Argentina estamos pretendiendo que el barril criollo sufra el bolsillo de los consumidores. Y el cuarto motor, que es el agro, principal usuario de gasoil y principal consumidor de energía en Argentina, también tendría que pagar esto. Pero además, habíamos tenido por las leyes de diciembre un aumento en las retenciones. Entonces el sector agrícola también está más que comprometido porque los precios internacionales han caído, todas las commodities del mundo han caído relativas al dólar, en valor absoluto han caído, tenemos el trigo y la soja a precios casi iguales, con retenciones mayores, con un dólar oficial que con respecto al dólar, digamos, de cualquiera de las otras variedades que cada uno quiera considere, está muy, muy caído. Entonces realmente esto ha afectado. Y un último punto, acá tenemos los 4 elementos que podrían haber tirado de Argentina, los 4 están castigados. Ojo, en todas partes del mundo están castigados, no somos solo nosotros, pero bueno, estamos hablando de la realidad argentina. Turismo, conocimiento, energía y agro, cada uno golpeado por algún lugar diferente. En algunos muy comprometido como el turismo, y en otros no tanto como podría ser conocimiento. Ahora bien, todo esto en el mundo, como todos estamos comprometidos, ha implicado 2 cosas. Una es una destrucción de riqueza. Uno tenía una fábrica que estaba dedicada a algo, uno tenía un hotel que hacía algo, uno tenía un restaurante, uno tenía cierto tipo de consumidores, y eso se ha reducido. Aunque más no sea por las ventas muy caídas de 1 mes y medio, 2 en todas partes, esto es una destrucción de riqueza. No estoy de acuerdo con lo que se dice, esto es como una bomba neutrónica, quedó todo intacto, porque es cierto, el galpón sigue estando, pero la empresa que estaba allí adentro ha visto afectados sus procesos y ha visto, sobre todo, muy afectado su capital de trabajo. Y sin capital de trabajo y sin procesos no se puede producir. El galpón no es suficiente. Aunque haya consumo, aunque haya demandantes del otro lado, yo tengo que poder volver a producir, para lo cual necesito capital de trabajo, para lo cual necesito que la gente que esté trabajando, sea la misma u otra que antes, sean los mismos salarios que antes o no, esté en condiciones de hacer ese tipo de procesos. La otra cosa que tenemos muy importante en Argentina, que considerar, y que esto sí nos diferencia del resto del mundo, es que en el mundo había un proceso de globalización obvio, enorme, pero además de la globalización teníamos descentralización. Muchísimas decisiones estaban totalmente atomizadas, por los accesos a mejor tecnología, por un montón de razones. El mundo tenía muchas menos posibilidades de control. Y acá en Argentina, por el contrario, somos enfermos del control. Tratamos de, no son solamente los precios máximos, hay muchísimas otras cosas que se controlan y se dedican, con lo cual la flexibilidad de la economía argentina es menor que en otras partes del mundo. Por ejemplo, estamos viendo que se llega a acuerdos entre sindicatos y el sector en el que están, o inclusive sindicatos y la UIA, de cuánto es lo que se pueden reducir los salarios. Otra de las cosas que tenemos es que cuando empieza el aislamiento obligatorio, la cuarentena en mediados de marzo, no solamente teníamos doble indemnización, sino que se prohíbe despedir gente. Y se trata de compensar esos salarios, pero digamos, la concepción ha sido preservar primero primero ingresos de los empleados, luego se ha ido mutando a que se pueden reducir los salarios, a preservar el empleo, y no se ha considerado que lo que hay que preservar es, no sé si es lo único que hay que preservar, pero fundamentalmente hay que preservar la capacidad de dar empleo. Si no, se va a haber pagado salario a alguna gente por un tiempito nada más y las empresas van a desaparecer. Y no solamente las pymes, a muchas empresas llega un momento en que no se justifica seguir haciendo erogaciones si no tienen ingresos. Entonces, nuestros sistemas de control han llevado en una cierta dirección que impiden la flexibilidad. Es desesperante la situación en otros países del mundo de caída de empleo, aquí mucho menos, el empleo en blanco, el empleo en negro ha sido devastado. Entonces, con este aumento de la economía en negro que vamos a tener, con estas caídas del sector real, con esta destrucción de capital de trabajo,
creo que nos hemos llenado de efectos Cobra, me están diciendo que resuma, pero efectos Cobra son los efectos indeseados, los efectos que uno no se imaginaba que iba a tener. Es una anécdota que viene de la India, cuando los ingleses ven que las cobras producen realmente muertes entre los hindúes, dicen, bueno, voy a pagar por cada cabeza de cobra que me traigan, entonces los hindúes empiezan a criarlas, entonces dicen, uy, estamos gastando demasiado dinero, entonces suspenden el pago, entonces se sueltan las cobras que habían sido criadas y hay muchísimas más. Estos efectos indeseados, estos efectos Cobra en Argentina estamos teniendo toneladas. Por ejemplo, no hay cigarrillos, ¿ok? Ustedes dirán, es una tontería, pero estamos industrias que son terriblemente capitalintensivas, con pocos empleos, que pueden estar espaciados, que pueden tener medidas de seguridad, y que producen para el Estado una fenomenal ingreso por impuestos y que está cerrado. O sea, es un tiro en el propio pie. De nuevo, es un efecto indeseado de los muchos que hay. Yo creo que esto, más la emisión que se está realizando, no va a llevar a una inflación inmediata, porque tenemos tarifas congeladas, salarios que están cayendo, se reducen las cuotas de los colegios, el dólar oficial que está planchado, pero se manifiesta en la brecha. Con lo cual, la inflación no va a ser extraordinaria en el muy, muy, muy corto plazo, sí lo va a ser en más, y se manifiesta en el valor del dólar. Y cuanto más controles haya, probablemente esta brecha aumente. Yo no sé cuánto tiempo vamos a seguir con este aislamiento social, no sé si era realmente necesario hacer algo tan fuerte o no, pero sí espero que a Rodolfo me pregunte después si esto nos da una oportunidad de rearmar Argentina o tendremos que definir si estamos en un túnel que ya saldremos en algún momento o si nos estamos cayendo en un pozo. Yo no quiero un pozo, prefiero un túnel. Perfecto, esperanzador en tu comentario sobre los 4 motores y en particular, en general, inspirador tu comentario, tu exposición. Y ahora es el turno de la mirada global, de la mirada de afuera, de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en la región. Así que le doy la bienvenida al presidente del LIDE Internacional, está al frente de una prestigiosa consultora que se llama DNI. Es un gusto tenerte con nosotros, Marcelo. Bienvenido en esta mañana y te dejo compartiendo tu experimentada opinión. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos los que están presentes. Me han pasado por WhatsApp. El número son muchos y además muy calificados. Y muchas gracias a los demás panelistas por la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes. En relación a la situación del comercio internacional. Yo quisiera plantear en los escasos poco más de 10 minutos que tenemos 3 líneas. La primera es el estado de situación actual. El comercio internacional está seriamente afectado por razones obvias. Ayer se conocieron los datos del comercio internacional de los Estados Unidos. Saben ustedes que China y Estados Unidos son los 2 principales actores en materia de comercio mundial. Las exportaciones de los Estados Unidos en el mes de marzo cayeron 6,7%. En el primer bimestre del año en todo el mundo, en volúmenes, el comercio internacional está cayendo aproximadamente 1,5%. En volúmenes, medido en dólares, cae más porque ha habido caída de precios. De modo que estamos en el primer punto, en la foto, ante el inicio de un proceso de una fuerte caída en el volumen y en los negocios internacionales relativos al comercio. La Organización Mundial de Comercio tiene previsto para este año una caída de entre 15 y 32% de volúmenes de comercio internacional. El rango es muy grande, entre 15 y 32, porque depende del tiempo que insuma el levantamiento de los confinamientos que, como Diana nos contaba, están vigentes en buena parte del mundo. Esa caída, en el mejor de los casos 15%, en el peor 32%, dice la Organización Mundial de Comercio, es de una enorme dimensión, porque imagínense ustedes que la principal anterior referencia que tenemos, que es la de la crisis financiera de 2008, en ese momento el comercio internacional cayó 10%, por lo que ahora estamos hablando de entre 15 y 30%, nos estamos preparando para una brutal retracción del flujo de comercio internacional.
La segunda cuestión que yo diría es, bueno, esto en algún momento, y la principal cuestión, ¿cómo se recupera ese comercio internacional? No va a ser inmediato, porque poner a andar de nuevo las cadenas de vinculación de empresas en el mundo va a requerir procesos de ajuste que van a estar muy vinculados a la distinta situación de cada país y de cada región. Recuperar de la misma manera y en el mismo momento todo el mundo, y la producción mundial está suficientemente globalizada como para que ese desacople entre los distintos procesos de reinicio de funcionamiento de las economías afecte al comercio todo. Por lo que es probable que si hacia fines de este año o ya el año que viene el comercio internacional empieza a recuperarse, esa recuperación no sea demasiado veloz, quizás más lenta que la recuperación del producto mundial en sí. Esto me hace de puente para preguntarnos entonces, segundo título, el primero era la foto, lo que vimos recién, complicado en el presente y complicado en el escenario de salida. El segundo título es, bueno, ¿y hacia dónde vamos después cuando ya todo haya recobrado normalidad? Allí cada vez más se habla de lo que se conoce, lo que se prevé como nueva normalidad. Un comercio internacional probablemente amparado en algún contexto algo distinto. Mi opinión es que no vamos a una muerte del capitalismo, ni siquiera a una abrupta desglobalización productiva. Yo creo que eso no es factible de lograr. La economía mundial ha crecido lo suficiente en términos cuantitativos, escala, en términos cualitativos, sofisticación, tecnología, en términos de modo de producir. El mundo está desde hace un tiempo ya, y ahora voy a avanzar un poco en esto, en lo que yo llamo el proceso de destangibilización de la producción, y el conocimiento, que es el principal insumo para la destangibilización de la producción mundial, es mundial, global por definición, por lo que yo no creo que después de la pandemia el mundo vaya a una retracción nacionalista y proteccionista. Pero sí creo que vamos a un escenario de mayor complejidad. Es altamente probable que los países empiecen a plantear nuevas exigencias cualitativas, que ya la reducción de aranceles que hemos visto recientemente no sea el gran instrumento de horizontalización del planeta y que vayamos a un escenario en el cual hay más requisitos técnicos, más normas de calidad, más estándares exigidos para ingresar con productos en diferentes mercados. La sensibilidad del consumidor, la garantizar que la cadena de abastecimiento funciona sin riesgos, va a plantearnos como primer escenario una gradual, no abrupta, pero gradual aumento de exigencias cualitativas, estándares, normas, requisitos, pautas cumplidas en términos de seguridad, sanidad, calidad, cumplimiento de normas que me parece que van a ser cada vez más relevantes. Ahora, esto ya venía ocurriendo en el planeta. Lo que creo entonces que va a ocurrir hacia adelante es una exacerbación de un proceso que ya venía ocurriendo. En la primera década del siglo en curso, el mundo vivió el apogeo de la globalización convencional, comercio de bienes físicos en cadenas de valor, inversión extranjera directa con desplazamiento productivo. Ya esta segunda década que acaba de terminar en el siglo, esas cadenas de valor empezaron a mutar y el principal insumo que vinculaba a las empresas en el planeta no era los bienes físicos, sino los intangibles, el conocimiento, la información, el know-how, las patentes, los royalties, la ingeniería, la invención, la innovación, lo que podríamos llamar el capital intelectual. Es posible que la globalización inmediata esté mucho más impulsada por una economía en la cual en el comercio internacional es mucho más dinámico ese flujo de intangibles que el flujo de tangibles. Esto ya venía ocurriendo. De hecho, en el reciente 2019, el comercio de bienes físicos en el mundo decreció 2% y el comercio de servicios creció 3%. En los últimos 15 años, el comercio de servicios en el planeta, el comercio internacional de servicios, creció 60% más que el comercio de bienes físicos. La modificación de esa estructura de funcionamiento de las cadenas de valor que ya venía ocurriendo probablemente se exacerbe y vayamos con mucho más energía hacia
esta nueva economía de los intangibles, que no es más que una variante de la economía del conocimiento. En este marco, es altamente probable que esos intangibles que muevan el comercio internacional sean de tres tipos. El conocimiento en sí, que vale cada vez más, a través de patentes, royalties, en abstracto o en concreto, adjetivando los bienes a través de certificaciones de estándares. Segundo lugar, los servicios, sobre todo vinculados con la consultoría y la provisión de conocimiento para la producción. Y en tercer lugar, la economía de los intangibles vinculada con la reputación, por ejemplo, a través de trayectoria, marcas comerciales, seguridades y certezas. Esto no implica que el comercio de bienes físicos se va a retraer, pero ese comercio de bienes físicos ya estaba bastante estabilizado. Las últimas mediciones, por ejemplo, el McKinsey Global Institute está diciendo que de los alrededor de 25 billones de dólares que componen el comercio de bienes y servicios en el planeta, el año pasado y el año anterior también, 25 billones de dólares, billones con B larga, más de la mitad son intangibles, son servicios, algunos vendidos en abstracto, ingeniería vendida por una consultora, otros vendidas en concreto, servicios incorporados a los bienes que se comercian en el mundo. Bueno, es probable que esta sea la nueva globalización a la que vayamos, o que por lo menos este sea el motor de la nueva globalización. El tercer punto que quiero compartir con ustedes, y quiero atenerme al cumplimiento de los tiempos que nos han dado, es entonces, si tenemos primero un comercio internacional que este año se retrae mucho, aún más que en la crisis de 2008. Segundo, si probablemente esta pandemia sea un acelerador de una tendencia que ya veíamos. Tercero, ¿cómo queda la Argentina? Bueno, como ustedes saben, la Argentina es un actor bastante poco relevante del comercio internacional, con una decreciente participación. Hace 60 años, la Argentina explicaba el 0,8% de todas las exportaciones mundiales, hoy explica alrededor de 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Pero peor aún, ese 0,3% oculta que en el comercio mundial de servicios tenemos una participación todavía menor que en el comercio mundial de bienes físicos, 0,25% en el de servicios. Por lo que lo primero que yo diría es, la Argentina tiene que reconsiderar su vinculación con el mundo, porque, en mi opinión, la vinculación internacional sigue siendo relevante, en todo caso con una configuración nueva, para lo cual, obviamente, como nos planteaba antes Diana, hay que modificar las condiciones internas de relación con el planeta. En segundo lugar, es posible que lo que haya que modificar es la categoría de los productos con los que nos vinculamos al mundo. Tenemos una ventaja, el 60% de lo que la Argentina exporta. El año pasado la Argentina exportó 65.000 millones de dólares de bienes y unos 15.000 de servicios. El 60% de lo que la Argentina exporta al mundo son bienes de origen agropecuario, que paradójicamente para muchos son meros bienes primarios, pero en realidad son bienes en los cuales hay un muy importante componente de intangibles, desde modificaciones genéticas, ingeniería agrícola, pasando a software en el proceso de producción o muy moderna tecnología de management en el proceso productivo y de comercialización. El mundo, por más que decrezca en la demanda de indumentaria o de automóviles, las exportaciones de autos de los Estados Unidos en marzo cayeron 18%. Las industriales convencionales en marzo reciente 7,5%. Pero el comercio de bienes vinculados con el agro cae menos, es menos flexible a la baja porque lo último que resignamos es la alimentación. Ahí la Argentina tiene un piso desde el cual puede partir en mejor condición, pero claro, no le alcanza porque lo que la Argentina debería es incrementar el total de la participación del comercio internacional en su Producto Bruto. La Argentina hoy es el séptimo país con peor ratio comercio internacional PBI de todo el mundo. Solo hay 6 países en el mundo con peor ratio que Argentina, comercio internacional Producto Bruto. Más o menos 35%. En la Argentina, en el mundo, el promedio es casi 60%. En Latinoamérica es más de 50%. Por lo que hay que activar una participación mayor, pero además hay que adecuarse a lo que seguramente será esa nueva configuración del comercio mundial. De modo que me parece que estamos ante un ajuste cualitativo
para mejorar la participación cuantitativa. La última referencia, y termino, es las señales recientes en la Argentina, lamentablemente no son las más auspiciosas, y en particular esta noticia que hemos tenido en relación a la pérdida de la calidad de la participación de la Argentina en el Mercosur. Si alguno quiere, después ampliamos en la sesión de preguntas y respuestas. La Argentina ha manifestado, al retirarse de la mesa del Mercosur, desde la cual se negocian acuerdos con terceros, una preferencia por lo doméstico, una menor valoración de tener una plataforma de vinculación con el resto del mundo para prepararse a este nuevo escenario que no va a ser solo un nuevo escenario en términos tecnológicos productivos, también vamos a tener un nuevo escenario político que va a influir en los negocios, probablemente nuevas configuraciones de bloques, probablemente nueva tensión en el mundo, en la geoestrategia y en la geopolítica que afecte los negocios. Es bueno tener socios, y ese debilitamiento de la participación de la Argentina en el Mercosur no es la mejor señal. Pero sobre esto, en todo caso, si quieren conversamos más adelante, no quiero extenderme en el tiempo que se me ha concedido y agradezco la atención. Muchísimas gracias, muchas gracias Marcelo, clarísimo como siempre. Lástima que tengamos poco tiempo. El tema del Mercosur es un tema súper preocupante también. Levantarse de esa mesa es un tema grave. El Mercosur y democracia fueron, creo que, las políticas de Estado más fuertes que tuvo la Argentina de los últimos años. Lo tenemos aquí con nosotros a Sergio Crivelli, como comenté antes, que es el director general, el socio principal de BDO, de nuestros consultores y asesores. Así que yo quería darle entrada a Sergio y poner también en pantalla a los otros dos expositores, como para que Sergio les formule una pregunta. Buenos días, Sergio, y bienvenido. Buenos días, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. Un placer para BDO acompañarlos en esta charla de esta mañana, que por cierto es muy interesante. Aprovecho para felicitar a Diana Mondino y a Marcelo Elizondo como nuevos presidentes, cada uno en sus respectivas áreas, a quienes conozco muy bien y he tenido el placer de compartir algunos espacios profesionales en los últimos años. Además celebro la incorporación de UCEMA, a quien me une un gran afecto porque fui 10 años profesor de auditoría de la carrera de contador en esa universidad, así que me celebro mucho que se haya unido al IDE, con quien también comparto hace muchos años este espacio. Como pregunta, quiero hacer una pregunta que seguramente no va a dar el tiempo para contestarla, pero tal vez en 2 palabras pueden hacer algún comentario. Fue muy clara la exposición sobre la negociación de la deuda, cuáles son las fortalezas y debilidades de la propuesta y qué podemos esperar. A mí me queda una gran duda. Creo que estamos hablando de una porción pequeña de la deuda extranjera argentina, este canje de los bonos de legislación extranjera. Si este canje sale bien o sale mal, después nos queda un gran camino por recorrer. ¿Qué vamos a hacer con los bonos de legislación nacional? ¿Qué vamos a hacer con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con toda la deuda y bonos en pesos que tiene la Argentina? ¿Cómo ven, según sea el éxito o no del canje de bonos de legislación extranjero, qué puede hacer Argentina o qué piensa hacer Argentina con todo el resto de la deuda? Y en ese caso, ¿cómo va a impactar en esta tormenta perfecta que describió Diana, que a todos los factores negativos que nos acompañan yo le sumaría esta crisis de deuda que se puede producir en caso de que venga el efecto en cascada, no se arregla con los bonos extranjeros y después no podemos arreglar con el fondo, con los locales y con la deuda en pesos? Bueno, muy bien. ¿Quién la toma? A ver, yo tomo parte, si quiere, para empezar. Sí, Argentina tiene 340 mil millones de dólares de deuda en sus espaldas. Estamos reestructurando en esta ocasión, esta próxima semana o la siguiente, si el periodo se extiende, tan solo 68. Posteriormente vendría la deuda en dólares y en pesos bajo ley argentina. Posteriormente o en paralelo deberíamos reestructurar los términos y condiciones que tenemos con los 55 mil millones de dólares con el FMI. Y después tenemos deuda en manos de entidades locales o multilaterales adicionales, por ejemplo, el Club de París ya, que vencían 2.500 millones de dólares este mes o el próximo, ya fue pateado el año que viene.
En términos de cómo impacta, y aquí termino, así dejo el paso a los siguientes invitados, si esta reestructuración es exitosa, hay que ver qué significa exitosa. Reestructurar, por ejemplo, 30.000 millones de dólares que están en manos de los grandes fondos de Wall Street es mucho más apropiado y exitoso que reestructurar los mismos 30.000 millones de dólares que en manos de doña Rosa y don Juan. Entonces, hay que ver la composición y las características de quiénes van a reestructurar y quiénes aceptan el canje para ver si realmente es exitoso. Para mí, no solo se basa en el monto de la reestructuración, sino en la calidad y la composición de los acreedores que aceptan ingresar en el canje. Creo que Sebastián ha hecho una disquisición muy importante. Se dice que la ley extranjera está en manos de, la deuda extranjera está en manos de fondos. No, cuidadito, no hay estimaciones exactas, pero más o menos la mitad está en manos de nosotros los argentinos, directa o indirectamente, porque las tenemos en nuestro portafolio personal, aquellos que puedan, o a través de fondos comunes de inversión, las compañías de seguro, los bancos, los seguros de retiro. En muchísimas actividades el ahorro de los argentinos estaba en bonos del Estado, en moneda extranjera, para protegerte también de la inflación. O sea, no es solamente a los malvados acreedores extranjeros que no se les paga, sino a vos y a mí. Muy bien, Marcelo, no sé si querés acotar algo al respecto. Sí, brevemente. A mí me parece que la cuestión de la deuda pública tiene enorme incidencia en la capacidad argentina de la inserción internacional desde el punto de vista productivo, y eso pocas veces se considera. Un país en default en la deuda pública restringe el acceso a financiamiento para el comercio internacional. Y se lo voy a poner de un modo muy gráfico. Ustedes recuerdan, obviamente, la tremenda devaluación que la Argentina padeció a la salida de la convertibilidad en el año 2002. El tipo de cambio real en la Argentina se modificó sustancialmente y en costos la Argentina pasó a ser uno de los países más competitivos del mundo desde ese momento. Sin embargo, la recuperación de las exportaciones en ese momento no fue muy grande. De hecho, desde ese momento y hasta 2010, en esos 10 años en los que el default estuvo vigente, las exportaciones de la Argentina y las de Venezuela fueron las de menor crecimiento, pese a la devaluación que había tenido la Argentina en toda la región. Y una de las razones fue la dificultad de acceso a financiamiento de las empresas exportadoras argentinas en la economía internacional como consecuencia de la situación irregular de la deuda pública del país. Por lo que eso de medir la capacidad exportadora por los costos de producción medidos en moneda dura es un error si no se hace un análisis sistémico, y en este sentido la cuestión de la regularidad de la relación con los mercados financieros tiene directa relación con el comercio internacional. Voy a juntar dos preguntas de Fernando Ferradas y de Hugo Martí. Fernando lo saludo, lo conozco, es un gran importador, está en la industria textil, y imaginarán ustedes la pregunta que tienen ellos, igual Hugo Martí, ¿no? ¿Qué va a pasar con las importaciones de insumos para la producción industrial o de maquinaria para la industria, y qué va a pasar con las empresas argentinas que están endeudadas en el exterior por compra para después distribuir? No sé quién toma esta pregunta respecto del sector interno-externo. Debería ser Marcelo, pero déjame hacer un mínimo comentario. Ya hemos empezado de nuevo con todas las cuestiones en donde el que es más amigo recibe el permiso para importar y el que no es tan amigo no lo recibe nunca. Y por amigo no es una amistad altruista. No sé si fui clara. Clarísimo. Brevísima referencia. El estado de situación hoy es de mucha restricción, con alguna discrecionalidad. Hay algunas decisiones que los empresarios dicen que no entienden en términos de quién puede, quién no, quién recibe la licencia y quién no. Salida de la emergencia en la que vivimos hoy, mi impresión, y no es lo que deseo, es que la Argentina va a una situación de mucho más intervencionismo. La Argentina va a tener enorme escasez de dólares, muchísimos desequilibrios macroeconómicos, y creo que las señales que estamos viendo tienden a un gobierno que cree que debe abordar esa situación compleja, que en mi opinión no es el caso, pero es lo que creen, con más intervencionismo. Por lo que yo creo que el comercio internacional va a estar mucho más interferido, sobre todo en las importaciones, por decisiones administrativas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Agradezco las preguntas y lamento no poder retransmitírselas a ustedes, de Manuel Strugan, de
bueno, de José María Lojo, como mencioné recién, a Fernando Ferraday, Hugo Martí, también de Gabriel Aramoni, a Henry Hewlett. Les voy a ir dando, como entraron ustedes, Sebastián, Diana, Marcelo, bueno, su mensaje final, su call to action, su despedida en esta mañana. Bueno, repito lo que dije al principio, agradezco enormemente a Diana por haberme llamado la semana pasada, haber invitado a hablar aquí con ustedes hoy en LIDE. Fue una charla muy productiva para todos los que estuvimos participando de un lado y del otro. También agradezco a ti, Rodolfo, y a todos los que están detrás de cámara por haberme instruido cómo ubicar la cámara, cómo ubicar la luz y cómo vestirme para un día como hoy, que no fue sencillo, y cómo desactivar internet de toda la familia que está estudiando en el colegio para que tenga mejor conexión posible. Pero repito, gracias por haber invitado y también a los sponsors por haber participado de esta conferencia. Muchas gracias. Diana. A ver, yo creo que se ha producido un quiebre en el mundo y particularmente en Argentina porque tenemos la suma de las situaciones económicas, digamos, sanitarias y políticas. No nos olvidemos de esto. Y este quiebre tal vez nos da una gran oportunidad. Tal vez nos da una oportunidad de modificar todo nuestro sistema regulatorio, nuestro sistema fiscal. Estemos aprovechando de esta manera para flexibilizar en algunas, modernizar, adaptar al nuevo mundo que tendremos la economía. Y tal vez no. Pero hay una cuestión, digamos, que a mí me impactó antes de ayer. Colombia entra en la OCDE, que nosotros estamos trabajando para llegar junto con ellos. Colombia entra en la OCDE y nosotros le decimos bye bye al Mercosur y traemos médicos cubanos. ¿Ese es el mundo que queremos? ¿La Argentina que queremos? Me gustaría decir algo más simpático, pero es una terrible preocupación. Bueno, muchas gracias, Diana. Marcelo. Comparto tu preocupación. El futuro es incierto. Marcelo. Bueno, también quiero agradecerles a todos, a LIDE, además, que me ha permitido abordar la presidencia del capítulo LIDE Internacional, un gran desafío que me motivó mucho, especialmente a Rodolfo, que me ha invitado para eso. A todos los que nos han asistido, como decía Sebastián, para que podamos hacer lo mejor posible esta participación. Extraño el contacto físico de no tenerlos al lado a los panelistas o no ver las caras de los que nos están escuchando, ya volverá. Mi mensaje final es, este es un turning point en el mundo y también en la Argentina. Siempre que se mueve el piso y hay cambios, es una oportunidad para los que vienen de atrás. Yo tenía un profesor que decía, el cambio en la configuración de los mercados perjudica al que va adelante y le da una oportunidad al que viene atrás. Pero claro, depende de lo que hagamos. Probablemente en algunos rubros en los que podemos ser competitivos, los servicios basados en el conocimiento, la agroproducción, nosotros tengamos grandes chances de entrar en esos nuevos paradigmas de la economía más calificada, más exigente, pero depende de lo que hagamos y en eso hacen falta señales en un sentido que todavía no vemos. Bien, Marcelo, muchas gracias. Diana, Sebastián. Bueno, como siempre, uno se queda con gusto a poco, mucho más con ustedes, que sé que tienen revoluciones y energía para completar lo que vienen diciendo, lo que han dicho, y en muchos más aspectos de la cuestión de la deuda, la cuestión de la economía, la cuestión de las relaciones internacionales. No se pierdan el jueves próximo, de 9 a 10, vamos a hacer media hora más temprano, de 9 a 10 vamos a tener un importantísimo webinar, se llama LIDE Debates, un nuevo ciclo que iniciamos, que son conversaciones con empresarios sobre temas de desarrollo económico y social. En este caso vamos a tener 4 importantísimos líderes empresarios de Brasil que nos van a dar la visión estratégica que hay en ese país, en nuestro principal socio comercial, para recuperar la senda del desarrollo. Ellos le llaman la retomada. Luis Fernando Furlan, que es chairman del LIDE Global, pero al mismo tiempo es miembro del board mundial de Telefónica. Pablo Dizzi, que estuvo en la Argentina y es el VP regional, presidente y CEO de Volkswagen para toda América Latina. Marcelo Chara, un argentino que está al frente de una gran industria en Ternium Brasil, una siderúrgica en Río de Janeiro. Y otro gran amigo, David Markovich, que es para América Latina, es el VP para América Latina del grupo Louis Vuitton Moet Hennessy. Así que, bueno, muy, muy contentos, no se lo pierdan, muy contentos por la presencia de estos 4 importantísimos empresarios. Lo mismo haremos en las semanas siguientes, con empresarios también de mucho peso que están al frente de empresas grandes en la Argentina. Vuelvo a agradecerle a todos ustedes, a quienes participaron, desearles
el resto del día de una semana, de esta semana que está terminando, el resto del día productivo en sus casas. Quédense en sus casas, ojalá hayan cumplido las expectativas que los trajeron hasta aquí, cuiden lo suyo, cuiden su familia. El futuro, yo creo que hay una luz al final del túnel, creo que no es el tren, creo que es la salida, que sin desconocer las dificultades por las que estamos atravesando, todos tenemos que unirnos, más que nunca unirnos, sobre todo el sector privado tiene que unirse, porque somos quienes generamos riqueza, y la solución, riqueza no como sinónimo de los suntuarios, sino riqueza como antónimo de la pobreza. Nosotros, empresarios, emprendedores, científicos, innovadores, sobre nosotros es sobre los que se apoya la solución del país. Les agradezco mucho, que tengan una muy buena mañana, nos pasamos un par de minutos, me pido nuevamente disculpas, que esté bien, nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Ahora Lide Debate. Gracias, buena mañana, muchas gracias.